a lo que es la gráfica de una función cuadrática. Para ello hay que analizar la forma de una función cuadrática, que justo es la de un polinomio cuadrático. Recordemos que el coeficiente principal no puede ser 0, ya que si fuese 0, él ya dejaría de ser cuadrática y sería lineal, y su gráfica sería una recta, cosa que no es el análisis que estamos haciendo. Una función cuadrática, cuando se tabula, se da cuenta que sale una curva. Esa curva tiene un nombre, se llama parábola. O sea, en síntesis, toda función cuadrática tiene como gráfica una parábola. Pero esa parábola puede estar hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que analizaremos hoy y cómo es que se calcula. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. A esta función que nos dan de esta manera, vamos a completar cuadrados. En efecto, si yo factorizo el a, aquí puedo completar cuadrados y luego me queda una cantidad externa. O sea, en síntesis, completando cuadrados, puedo tener esta forma. A, el mismo coeficiente principal que está aquí, es el mismo. Un cuadrado que depende de x con una constante h. Y el k, que es una constante que ha quedado. Fíjate que dice x menos h, no es x más h, es x menos h. Y luego, ¿qué estamos viendo aquí? Este h y este k van a ser muy importantes para el estudio de la cuadrática, porque este h, k me está dando las coordenadas del vértice, o sea, el punto más bajo o el punto más alto. Eso es el vértice. ¿Y quién es h? ¿Cómo calculo h en función de los coeficientes principales? h es igual a menos b sobre 2a. O sea, el negativo de él es de 2a. ¿Sí? Fíjate. ¿Y cómo calculo acá? Simplemente evalúo f en el punto h que ha salido anteriormente. De ahí sale k, que es f de h. Bueno, una vez que hemos encontrado el vértice, como lo dije, el punto más bajo o más alto, debemos de ver cuáles son las posibles gráficas que tiene. Y acá tenemos dos posibles gráficas, la parábola hacia arriba o la parábola hacia abajo. ¿Cómo sé que va hacia arriba o hacia abajo? ¿Quién va a explicar si va hacia arriba o hacia abajo? Lo dice A. A, que es el coeficiente principal. Si el coeficiente principal es positivo, esto va a ir hacia arriba, así. Pero si el coeficiente principal es negativo, esto va hacia abajo, como se puede apreciar en esta parte. Y bueno, lo que podemos notar es que cuando esto va hacia arriba, el vértice, ¿qué cosa es? El punto mínimo, ¿no? Es el más bajo de todos. Pero cuando esto va hacia abajo, el vértice, ¿qué cosa es? El punto más alto, o sea, es el máximo. Así que el vértice puede ser mínimo o puede ser máximo. ¿Y cómo lo reconozco? Con el coeficiente principal. Él me va a indicar cuál es la forma en que va a ir la parábola, si va hacia arriba o va hacia abajo. Muy bien. ¿Y cómo esto aterrizamos en un ejemplo? Para ello nos indican la función que aparece aquí, x cuadrado menos 2x menos 3, y la quiero graficar. Para ello, ¿qué hacemos? Completamos cuadrados. Si completamos cuadrados, ya tenemos acá el x. Para que me salga el 2x, acá le resto 1. Y tú vas elevando al cuadrado. X cuadrado, doble producto es 2x, y más el cuadrado en segundo, o sea, sería más 1. Pero acá es menos 3. Uy, ¿cuánto le tengo que quitar? Le quitamos 4. ¿Sí? 1 menos 4, ahí está el menos 3. Y fíjate, acá dice x menos 1. Recuerda que nuestro modelo era x menos h. Así que este es h. Y todo lo que está afuera, ¿quién es? K. Entonces, él es k. En conclusión, h ¿cuánto vale? H vale 1 y k ¿cuánto vale? Menos 4. 1. 2. Otra forma de cómo calcular el h es haciéndolo 0. Vamos, si tú lo igualas a 0, ¿cuánto vale x? 1. Ahí está, ¿ves? 1 sería el valor de h. Y k, si esto es 0, lo que queda es k, ¿ves? Menos 4. Este vértice es el 1, menos 4. Y son las coordenadas del vértice. 1, menos 4. Ahí está. Y como hemos visto, el coeficiente principal es positivo. Al ser positivo, implica que la parábola va hacia arriba. De esta manera. En cambio, si el coeficiente principal hubiera sido negativo, hubiera sido hacia abajo. Bueno, en este caso va hacia arriba. Y con eso ya terminamos con la gráfica. La gráfica ya está hecha. Ubicaste el vértice y dibujaste la parábola hacia arriba. Nada más.
Pero esta gráfica tiene más detalles y es la que vamos a analizar. Si podemos observar la gráfica corta al eje X en 2 puntos y al eje Y en un punto. ¿Cómo encuentro esos puntos? Esos serán los interceptos con los ejes y eso lo vimos justamente hace un momento. El intercepto con el eje X, ¿cómo se hace? A Y le hago 0. Y el intercepto con el eje Y, ¿qué hacemos? X0. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Comenzamos con el corte con el eje Y. Así que, ¿a quién le damos 0? A X. Entonces, en lugar de tu X, ¿qué vas a poner? 0. Puedes utilizar el de aquí o el de aquí. Es indistinto, es la misma función. Así que no hay ningún problema. Yo escogeré el primero. Ponemos acá, en lugar de X pongo 0. En lugar de X pongo 0. 2 por X, que es 0, menos 3. Fíjate que todo esto es 0, así que ¿qué me queda acá? Menos 3. ¿Quién es ese menos 3? El intercepto con el eje Y. Curva, eje Y, el punto de corte, ¿quién es? Menos 3. Y el que representa, como podemos ver, él representa al f de 0. Y en polinomios, ¿qué es el polinomio evaluado en 0? El término independiente. Así es. Este puntito sería el término independiente de la función cuadrática. Pero, ¿qué son estos otros 2 puntos? Que son cortes de la gráfica con el eje X. Para ello, ¿qué hacemos? Al Y le doy 0. ¿Quién es Y? La función. Así que a la función lo vas a igualar ¿a cuánto? A 0. Muy bien, ponemos por aquí la función x cuadrado menos 2x menos 3 y esto lo igualas a 0. Para ello, ¿qué hacemos? Para resolver esta cuadrática aplicamos aspa simple. Menos 3 más 1 y ya está. Si igualas a 0 el primero, ¿cuánto vale x? 3. Y si igualas a 0 el otro, ¿cuánto vale x? Menos 1. Profesor, hay 2 valores. En efecto, hay 2 valores. Si tú ves la curva, cortas al eje X, ¿en cuántos puntos? En 2 puntos. Claro, ahí están tus 2 puntos. ¿Cómo reconozco cuál es? Fíjate, ¿cuánto vale X aquí? Menos 1. Esta parte es negativa. Como podemos ver, el eje X negativo es aquí. Así que por esta parte, él debe ser menos 1. Y el otro es 3 positivo. La parte X positiva es la de aquí. Él es 3. Una de las cosas interesantes que cumple la parábola es que es simétrica. Si tú puedes trazar acá una línea vertical, ¿sí? Imaginariamente, te puedes percatar que el lado derecho y el lado izquierdo, ¿cómo son? Iguales. Entonces, este punto, ¿dónde se ubicaría? En el punto medio. Y el punto medio cumple que es la semisuma. En efecto, si tú sumas estas dos y lo divides entre 2, te da 1. Mira, a 3 súmale menos 1. 2. Lo divido entre 2, 1. ¿Ves? Él es la semisuma. Y por tanto, ¿qué cosa es? El punto medio entre estos 2 valores. Algo más antes que se nos olvide. Estos valores habíamos dicho que salen al igualar a 0 a la función. O sea, estos valores anulan a la función. ¿Y cómo se llaman justamente a esos valores que anulan a un polinomio? Se llaman raíces. Se llaman raíces. Y ese es un punto interesante. Entonces, cuando graficamos una cuadrática, si cortamos al eje X, esos puntos de corte, ¿qué son? Las raíces. Y corte con el eje Y, ¿qué cosa es esto? El término independiente, f de 0. Con eso ya está más clara cuál va a ser nuestra gráfica. Entonces no te olvides de los siguientes elementos. 1, vértice. 2, raíces, que son los puntos de corte con el eje X. Y 3, el corte con el eje Y, que es f evaluado en 0. Vamos con otro ejemplo para saber cuál es el uso de la cuadrática. Ahora veamos un segundo ejemplo. En este caso nos están dando esta cuadrática. Como habíamos indicado hace un momento, la idea es completar cuadrados. Aquí tengo x cuadrado menos 4x. Muy bien, del x cuadrado sale una x.
Y de este 4 le saco mitad y me queda acá x menos 2. Veamos cómo va. Cuadrado de x, aquí está. El doble producto, 4x. Y el cuadrado de 2 es 4, pero acá hay 5. ¿Cuánto le falta? 1. Hemos completado cuadrados. Lo segundo, hallar el h, k, o sea, el vértice. Para eso debes recordar que es x menos h cuadrado más k. X menos h, o sea, L es h. Sí, le cambias de signo. Si acá dice menos 2, h ¿qué sería? 2. O también puedes igualar a 0. Si lo haces 0, x ¿cuánto vale? 2. Ya está. Igual, no hay ningún problema. Si bordamos el cuadrado, lo que queda aquí es k. Así que esto que estás viendo es k. Sí, en este caso es positivo. No te olvides que lo que estamos hallando, ¿qué cosa es? El vértice. 2,1. Entonces, x2, y1. ¿Qué hemos hallado? El vértice. Este vértice puede ser el punto mínimo, cuando esto va para abajo, o el punto mínimo cuando va para arriba, o el punto máximo cuando va por abajo. Entonces tengo que saber si la parábola va hacia abajo o va hacia arriba. ¿Y quién me define si va hacia abajo o hacia arriba? El coeficiente principal a. ¿Quién es a? El que acompaña a x cuadrado. ¿Y quién acompaña a x cuadrado? 1. ¿Y el 1 positivo o negativo? Positivo. Entonces, si es positivo, ¿para dónde? Para arriba. Desde el vértice, entonces dibujamos en forma positiva, hacia arriba, la copa. De esta manera. Y lo que estamos trazando, ¿qué cosa es? La curva parabólica. ¿Está? Es la parábola. En este caso, si nos percatamos, caso diferente al anterior, la curva no corta el eje X. Cosa rara, ¿no? ¿Cómo es posible que no corte el eje X? Pues no la corta. Ahora vamos a analizar por qué. Pero lo que sí estamos viendo es que la curva sí corta al eje Y. Interesante. Y vimos cómo se corta con el eje Y, ¿no? Claro, para cortar con el eje Y, a X, ¿cuánto le das? 0. Muy bien. Ponemos acá, corte con el eje Y. Y a X le das 0. Vamos, reemplaza. Aquí o aquí es lo mismo. A mí me gusta utilizar la cuadrática. Y ponemos aquí G de 0. Esta vez lo hacemos mentalmente porque L es 0, ¿qué me queda? 5. Y como habíamos indicado, ¿qué cosa es eso? El término independiente. L es G de 0. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué estamos viendo? Que la gráfica corta al eje Y en el punto 5. Su punto más pequeño sería justamente el vértice, porque la parábola es hacia arriba debido a que el coeficiente principal es positivo, pero me percato que la curva no corta el eje X. Entonces nos ponemos a pensar, ¿y por qué no ha cortado el eje X? Hace un momento sí había cortado. Ya habíamos dicho que los puntos de corte eran las raíces. ¿Que acaso esto no tiene raíces? Pero la teoría de ecuaciones decía que todo polinomio cocuadrático debe tener dos raíces. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aparece uno u otro? Justamente ese análisis lo hacemos aquí. Él me va a indicar todas las indicaciones y todas las posiciones relativas que tiene la parábola con el eje X. Muy bien. Y las posiciones dependen exclusivamente del análisis de la discriminante. Recuerda la teoría de ecuaciones. Si la discriminante es mayor que 0, ¿cuántas raíces reales había? 2. Eran 2 raíces reales y diferentes. Ahí está. X1 y X2. Ahí están las raíces que son dos puntos de corte. O sea, en síntesis, la gráfica corta al eje X en 2 puntos. En síntesis. Y eso puede ser con A positivo o con A negativo. Igual, va a cortar en 2 puntos. Segundo, el H, ¿dónde se ubicaba? En el punto medio. Al ser punto medio, ¿qué es? La semisuma. Algo curioso, ¿te acuerdas cómo se calculaba suma de raíces? Menos B sobre A, ¿sí o no? Claro, menos B sobre A. Y entre 2, menos B sobre 2A. Otra forma de cómo calcular el H. Así es.
Ok, entonces hay que recordar que vamos a tener la idea de cortes con el eje X siempre y cuando que la discriminante sea mayor que 0, porque ahí tenemos dos raíces reales diferentes. Pero ¿qué pasaba si la discriminante es igual a 0? Si la discriminante es igual a 0, recordamos la teoría de ecuaciones, no decía que las raíces eran iguales. Y al ser iguales, o sea, este punto con este punto es el mismo. O sea, no hay dos valores distintos, solamente es uno. Entonces la forma, ¿cómo sería? Que es tangente. Ahí está. La curva es tangente al eje X. Lo corta solo en un puntito. Y este puntito, justo, ¿qué cosa es? Es la raíz doble. O sea, el valor se repite acá dos veces. Y esto que sea tangente es interesante, ¿no? Cosa distinta a la anterior. Acá lo cortaba en dos puntos, pero aquí ¿en cuántos cortes lo hacen? Solo en uno solo. Entonces, cada vez que veas tangencia, discriminante igual 0. Correcto. ¿Y qué pasaría si la discriminante es menor que 0? ¿Qué me decía la teoría de ecuaciones? Si la discriminante era menor que 0, entonces ¿qué se tenía? Se tenía que las raíces eran no reales, o sea, no eran reales. Y esa es la idea, que como no eran reales y este plano es el real, no puedo verlas. Al no verlas, eso implica que la gráfica no corta el eje X. Correcto. Por eso que esta de aquí no cortaba el eje X, porque su discriminante es negativa. Esa era la razón de por qué no cortaba en este caso. Y en el caso anterior, estábamos aquí. Ok, entonces ahora sí queda más claro. En resumen, no cortamos al eje X con discriminante negativa. Lo cortamos en forma tangente con discriminante igual 0. Y lo cortamos en dos puntos con discriminante mayor que 0. Y estos dos puntos, ¿qué son? Las raíces de la función cuadrática.